Jóvenes, vamos a comenzar con este nuevo tema que es sobre química de cetonas y aldehídos. Va a estar súper divertidísimo. De hecho, este es uno de mis grupos funcionales más preferidos porque tiene una gran variedad de química para poder llevar a cabo reacciones. O sea, ustedes ya saben que los carbonilos se pueden oxidar, pueden reducirse. De hecho, vamos a ver ahora todo sobre la reducción por hidruro de sodio, todo ese relajo. Y algo muy importante que les tengo que comentar, por ejemplo, pues obviamente cuando hablamos de cetonas y aldehídos, pues ya ustedes ya saben a la perfección identificar, este es una cetona, este es un aldehído. Asimismo, y muy diferente a esta química, vamos a ver más adelante que hay dos tipos de carbonilos. Los carbonilos del tipo 1 y del tipo 2. La diferencia entre el carbonilo del tipo 1 y el tipo 2, en este caso, son los Rs. Este grupo, si se fijan, y no sé si lo explico más adelante, pero mejor de una vez se los digo. Este grupo, ujú, este que está aquí, RCO, ya saben que CO es el carbonilo, es el grupo acilo. ¿Ok? Este es el grupo acilo. Ahora, dependiendo de la sustitución del grupo acilo, ujú, si X es un heteroátomo, ya sea un oxígeno, un nitrógeno, pero un heteroátomo, recuerden que es un heteroátomo, son aquellos átomos que no sea el carbono o el hidrógeno. Llámese ácido carboxílico, llámese amida, ¿sale? Porque ya hemos visto los ácidos carboxílicos, los ésteres, ¿ok? Es a lo que nosotros los sintéticos llamamos grupos carbonilos del grupo 1. Pero tenemos, la diferencia, y es lo que va a ser su cuarto parcial, cuarto, quinto parcial, vamos a ver toda la química de todo esto. Ésteres, amidas, ácidos carboxílicos. X también puede ser un cloro, un bromo. Ujú. Entre ellos se pueden interconvertir. Este X se puede interconvertir entre ellos mismos, entre un cloro, nitrógeno, oxígeno, bromo. Entonces, esto es la química del carbonilo del grupo 1. Ahora, vamos, y la química del carbonilo del grupo 2 es en donde el grupo acilo, ajá, en donde este R, que está unido a este grupo acilo, puede ser un grupo alquilo, ya sea una acetona, o un hidrógeno, un aldehído. ¿Estamos de acuerdo? Y de ahí viene toda una química bastante interesante. Cuando R, lo vuelvo a repetir, estamos hablando de la química del carbonilo del tipo 2, cetonas o aldehídos, es lo que vamos a ver. Entonces, si R es un grupo alquilo, un grupo fenilo, etcétera, pero que no sea un heterótomo como lo acabamos de ver, es de eso se va a tratar este parcial. Entonces, esa es otra química bastante diferente. Entonces, ya vimos la diferencia entre el carbonilo del tipo 1 y el carbonilo del tipo 2. Todo va a depender de la sustitución del grupo acilo. RCO es el grupo acilo. Acuérdense que RCOR, cetonas. RCO, hidrógeno, aldehídos. De eso va a tratar esta clase. Algo muy importante que les debe de quedar claro es, las reacciones más comunes de los grupos carbonilos de cetonas y aldehídos son adiciones nucleofílicas. Tatúenselo, adiciones nucleofílicas. ¿Sale? Entonces, vamos a ver toda esta química, vamos a ver reacciones. Y les digo, traten de hacer porque eso sí que les queda muy claro, les voy a ir llevando, no, vamos a estar viendo química de alcoholes, química de alquenos, o sea, como les digo, todo va a estar, todo se va a ir juntando, todo se va a ir juntando. ¿Sale? Si dijeron, ya me la libré del SN1, ya me la libré del SN2, ya me la libré de oxidaciones de alcoholes. No, todo va a estar más bonito porque vamos a ir juntando todo lo que hemos estado viendo, química de alquinos, química de alquenos, éteres, alcoholes, todo eso. Entonces, hay que seguir estudiando, hay que seguir avanzando. ¿Sale? Y yo lo que les recomiendo mucho es que hagan como una especie de mapa mental, como una de las diapositivas, creo que la última diapositiva que les mandé, a la última, en donde ya viene todas esas transformaciones de grupos funcionales, así háganlo, ¿sale? Entonces, vamos a comenzar. Bueno, como ustedes saben, a mí me gusta comenzar con estas diapositivas, dar un poco de la importancia biológica o de relevancia biológica de la presencia de estos compuestos de aldehídos y cetonas en la naturaleza. Por ejemplo, pues tenemos la vainillina, ujú, el famoso olor a vainillas debido a este compuesto aromático. Es aromático porque recuerden que tiene el benceno,
Y el aldehído, el benceno, una vez les digo, un bencenito que tiene unido un grupo aldehído se le conoce como benzaldehídos. Ajá, generalmente estos benzaldehídos tienen olores muy bonitos. O por ejemplo tenemos el cinamaldehído, es el olor a canela, el geranial. El geranial es un olor así muy, muy bonito. El citronela. ¿Qué más? Pues la la vainillina, pues ya lo vimos. El cinamaldehído, que es el saborizante a canela. Tenemos el alcanfor. Tenemos el carbacol, es el olor de hierbabuena. Aquí tenemos un carbonilo. Ujú. ¿Qué más? Una acetona. El aceite de semilla. Fíjense muy bien cómo es la misma molécula a estas como cuando vimos la parte de estereoquímica. Como un enantiómero va a tener diferentes propiedades hasta la parte de aroma y en la parte físico-química, porque tan solo el enantiómero R, pues huele a hierbabuena, pero tan solo el enantiómero S huele a semilla bueno, proviene parte de la semilla de la alcarabia. Pero bueno, son ejemplos más que nada. ¿Qué más tenemos? Aún así aldehídos en producto doméstico, pues tenemos el butiraldehído. De hecho, el olor a mantequilla es el famoso butiraldehído. Se usan las margarinas, ya lo sabemos. Vainillina, pues ya está. La acetofenona tiene un olor a pistache. De hecho, se utiliza mucho también en los helados. El transcinamaldehído, como les dije, el olor a canela. El alcanfor, que se utiliza como inhalantes. La piretrina. Aquí están, de hecho, hay dos. Aquí está la acetona. Bueno, ya los demás acá son alquenos. Este es un éster. Ok. La carbona, que les digo, menta, el enantiómero menos, ya saben que es el que desvía la luz polarizada. Menta y el otro semilla de comino, que se utiliza mucho para dulce, pasta de dientes. O esta muscona. La muscona es un ingrediente principal en los perfumes, perdón. ¿En dónde más podemos ver las cetonas y aldehídos? Bueno, pues podemos ver en esta la progesterona, es la hormona sexual femenina, o la testosterona, ¿ok? Entonces al final de cuentas tenemos cetonas en nuestro cuerpo. ¿Qué más? ¿Qué más? Por ejemplo, la noretridona, que esto ya lo habíamos visto, un anticonceptivo oral. Este fue el que el que se sintetizó aquí en el país, en México. Tenemos el metrandostenolona, es un esteroide anabólico, también se utilizan como esteroides estas madres. Ok, entonces, bueno, son ejemplos, ¿no? Más que nada para que vean que sí se encuentran en la naturaleza y son de relevancia biológica como farmacológica. Tenemos un decanal, ujú, es una feromona. ¿Qué más? Tenemos la cibetona, es esa isla de algo de un gato, no me acuerdo cómo, es un derivado de producto natural. La jasmona, el famoso olor a jazmín, pues es este carbonilo. ¿Qué más? ¿Qué más? La 2-heptanona, el componente de la feromona de estos bees, estas famosas bees. Acuérdense que bees es abeja. ¿Qué más podemos encontrar en los aldehídos? Ah, pues este aldehído, ya, como les digo, la mayoría de los aldehídos tienen olores muy característicos. De hecho, este aldehído se utiliza mucho en los perfumes de Chanel como parte de su ingrediente activo. Ok, muy rico, por cierto, estos perfumes. ¿Qué más? La butanediona. Ok, lean, dice la transpiración la transpiración fresca sin odora, pero las bacterias que están en nuestro sobaco, ajá, producen ácido láctico, y entonces estas madres, en un entorno ácido, permiten que las bacterias lo descompongan de tal forma que forme este famoso compuesto, esta acetona, y es lo que hace que huela feo todas estas madres. Pero ahí lean bien este párrafo. Ok, esto simplemente para recordar, ¿no? Lo que es un grupo carbonilo, el grupo acilo. Ajá. Eso sí lo vimos, recuerden, nada más que el grupo acilo es el famoso RCO. Y lo que va a estar unido al grupo acilo es lo que era la clasificación de los carbonilos, tanto del tipo 1 como del tipo 2, ¿ok?
que ya habíamos visto que en general, si aquí en el grupo asilo están unidos heteroátomos, pues es del grupo uno, pero si está unido un hidrógeno o un R, pues es del grupo 2, que son las famosas cetonas y aldehídos, en las cuales esta es la parte en la que nos vamos a concentrar, ¿ok? C, eso es otra forma, lo que les acabo de comentar, el grupo asilo, y si Z es un átomo más electronegativo que el carbono, es lo que les da la clasificación de los carbonilos del tipo 1. ¿Ok? Y si Z, como les dije, es 1H, si Z es 1H, pues tenemos ácidos carboxílicos, si es 1R es un éster, estos anhídridos ácidos, de una vez los estoy introduciendo con ustedes para que me vayan siguiendo. Esa es su estructura tridimensional, nada más, para que vean cómo los carbonilos si presentan, lo vuelvo a repetir, la sp2, trigonal plano, que más, si Z es un cloro, si el cloro está unido a este grupo, al acilo, pues son cloruros de acilo, bromuros de acilo, y estas famosas amidas, que esto ya lo hemos visto. O sea, con NH2 son amidas primarias, amidas secundarias y amidas terciarias, ¿ok? Pero esto es el carbonilo del tipo 1. ¿Ok? Pero ¿qué pasa? Y eso ya se lo saben. ¿Qué pasa si Z es R o H? Pues tenemos cetonas o aldehídos. Y asimismo, teniendo esta parte de los aldehídos y cetonas, como les digo, si hay un hidrógeno que está pegado al grupo acilo, es un hidrógeno, pues es un aldehído, R es una cetona, ¿ok? Entonces, ¿por qué la diferencia de esta química? Porque resulta que estos hidrógenos no pueden ser reemplazados por un nucleófilo como la química de los carbonilos del tipo 1, ¿sale? ¿Y por qué no pueden ser reemplazados? Porque estos son este hidrógeno y estos R's, en teoría sería como una especie, el R, no sé si fuera un metilo. Imagínense un grupo saliente, pues sería una base conjugada bastante, bastante fuerte. Teníamos un carbanión, un carbono con carga negativa, hibridación sp3, ¿qué pK tiene? Arriba de 45, y por lo tanto es mal grupo saliente. Pésimo, porque es una super base. Y el hidruro no se diga, aquí el hidruro también es un mal grupo saliente porque es una base conjugada muy, muy fuerte. ¿Sale? Por eso se divide esta química del grupo acilo en la 1 y en la 2. ¿Sí? Porque ningún nucleófilo, así le meta el nucleófilo más fuerte que existe en el mundo, no va a ser capaz de entrar y que salga el hidrógeno o que salga un R, o sea, un carbanión. Never in the life. ¿Sale? ¿Por qué son malos grupos salientes? Ya vimos. Son bases conjugadas de ácidos bastante débiles. Y esa parte ya la vimos en la química orgánica 1, no solamente recuerden. ¿Vale? Ok, un poco de la nomenclatura de estos derivados de grupo carbonilo, pues los aldehídos terminan en al, como por ejemplo 3 carbonos propano, pero si fuera un aldehído propanal, cetonas terminan en ona. Entonces la nomenclatura de los aldehídos que terminan en al, pentanal, butanal, propanal, etcétera. O los cetonas 2-butenona, propanona, mmm, pentanona, etcétera, ¿ok? Ya estos de los ácidos carboxílicos, haluro de acilo lo vamos a estar viendo en su respectivo momento, ¿ok? Pero sí necesito que ya vayan identificando que este es un ácido carboxílico, que este es un haluro de acilo, este es un anhídrido ácido o los fanhídridos, los acilfosfatos. Estos son se encuentran mucho en la naturaleza, sobre todo en la parte en nuestro cuerpo. Van a ver los fosfatos, en bioquímica van a llorar con esto. Ok, tenemos los ésteres, ya conozcan los malditos ésteres. Las lactonas son ésteres, pero ciclos, los tioésteres. ¿Por qué tío? Porque en vez de un azufre, si aquí hubiera un oxígeno es el éster, pero como está el azufre se llama tioéster. Las amidas y las lactamas son amidas cíclicas, ¿ok? Pero ahorita no me voy a meter a eso, lo que me importa son nuestras estrellas del segundo parcial, que son los aldehídos y cetonas, ¿ok? Bueno, esto ya lo hemos visto. ¿Por qué se separan? Porque recuerden que estos hidrógenos
son malos grupos salientes. Ajá, ¿por qué? Porque son bases conjugadas bastante fuertes. Porque si este sale, recuerden que sería un hidruro y aquí sería un carbanión. Pero en cambio, las reacciones que vamos a ver típicas del grupo 1 se le llama sustituciones nucleofílicas en el acilo. Estas son las que vamos a ver en el segundo parcial, en el tercer parcial, que son reacciones de sustitución nucleofílica en el acilo. Bueno, pero ya, por lo menos ya pueden identificarme la diferencia entre de este grupo con los de este grupo. Y ya hemos trabajado con estos. Ok, vimos las reducciones, por ejemplo, los reactivos de Grignard. Ajá. La adición de acetiluros. Acuérdense que hasta ahorita lo que hemos visto son adiciones nucleofílicas. Las reacciones típicas del aldehídos y cetonas son adiciones nucleofílicas. Jamás me voy a cansar de decírselos. Y acuérdense, se separan porque estos sí se pueden interconvertir unos con otros. Por eso se separan de este grupo, de este. ¿Ok? ¿Qué más? Esto ya lo vimos. El enlace sigma de un carbono oxígeno es más fuerte. Sigma, ¿eh? En energía que el enlace carbono-carbono sigma de este. Es más, el enlace más débil, el de un alqueno, que de un carbonilo. ¿Qué más podemos saber? sp2, ya sabemos que se forma un dipolo porque el oxígeno es más electronegativo, etcétera. A diferencia del alqueno, pues el alqueno no tiene estos pares, estas pequitas electrónicas, esos pares de electrones, que aquí pueden comportarse como buenas donadores de densidad electrónica. Y recuerden que el carbono pues es deficiente en electrones, y el carbono de carbonilo. ¿Ok? Ya, también esto ya le expliqué, que debido a la hibridación del grupo carbonilo, que es sp2, pues lo hace trigonal plano. Y también vimos en las reacciones de adición que el hecho de que se hace como un planito, adquiere la forma de trigonal plano. Un nucleófilo puede atacar por un lado del plano o por el otro lado del plano. Y recuerden que habíamos visto que si se llega a formar cuando un nucleófilo se adiciona a uno de estos centros del carbono del carbonilo de cetonas y aldehídos, al final de cuentas vamos a tener un producto con hibridación sp3, es alcohol, y que si es un carbono asimétrico, pues va a formar enantiómeros. También vimos cómo se le llama a estos carbonos de carbonilos, que si al hacer reaccionar con el nucleófilo forma estos centros asimétricos, pues habíamos dicho que se le llama carbonos proquirales, ¿ok? Pero eso también ya lo discutimos en las clases pasadas. Ok, esto simplemente es lo mismo. ¿Qué más podemos saber? Si yo quiero comparar entre un alqueno con un aldehído, pues sabemos que los alquenos pues son muy poco polares, son casi nada polares, a diferencia de estos, de los aldehídos acetonas son más polares. ¿Por qué? Por este carbonilo. Ujú. Ahí se genera un dipolo y por lo tanto el momento dipolar de la molécula es 2.5 dpice en comparación del alqueno. Entonces, ¿qué podemos decir hasta ahora? Que los aldehídos de cetona, digo, los carbonilos de cetonas y aldehídos son más polares que el de un alqueno. Entonces podemos decir que estas moléculas de cetonas y aldehídos son polares o medianamente polar, ¿ok? Y asimismo son más polares que los alquenos. Gracias a que el carbono está unido con el oxígeno, a la densidad electrónica, y este dipolo permanente que se genera, delta negativo y delta positivo, pues lo hace polar. Recuerden que era polaridad de una molécula. ¿Cómo definimos la polaridad de una molécula? Pues es la distribución de cargas. Esto ya lo vimos. ¿Ok? Si el carbonilo pues presenta dos estructuras de resonancia, que es esta y esta. Y esta podemos visualizar perfectamente en dónde se concentra la densidad electrónica negativa, más bien en dónde se encuentra el sitio rico en densidad electrónica y en dónde se encuentra el sitio de baja densidad electrónica. Acuérdense que por eso, gracias a este efecto, el carbono del carbonilo es electrofílico. Y aquí podemos ver el mapa de potencial electrostático, en donde el oxígeno se concentra la densidad electrónica y el carbono hay muy baja densidad electrónica en comparación de este alqueno, que la distribución de densidad electrónica es simétrica. Ok, ¿qué más podemos ver aquí? ¿Qué más podemos ver? Pues eso es lo que les digo, ¿no? El carbono del carbonilo es deficiente en electrones, y eso ya lo vimos. Si no, si no hubiéramos podido llevar a cabo, por ejemplo, las reacciones de reducción.
Ok, como lo comenté la vez pasada, los aldehídos terminan con al, ajá, metanal, etanal, propanal, entonces su terminación termina en al. Cuando escuchen un anal es un aldehído, ¿ok? Al. En cambio, las cetonas pues terminan con onas. Si algo escuchan con ona, es au fuerzas que estamos hablando de una cetona. Ujú. Aquí podemos ver, por ejemplo, está la ciclohexanona, la diona. ¿Por qué es diona? Porque son dos carbonilos. Ujú. Aquí está la hexanona, ¿ok? Pero les digo, yo no me meto mucho en la nomenclatura. Ok, ¿qué más? ¿Qué más podemos ver de las cetonas, de los carbonilos de cetonas y aldehídos que son más polares? Ujú, son moléculas polares. Ajá, son más polares, por ejemplo, que los halogénuros de alquilo. Son más polares que los éteres. Ujú. ¿Qué más? Entonces, gracias a que se genera un dipolo permanente, pero aparte aquí se concentra una gran cantidad de densidad positiva y aquí una gran cantidad de densidad negativa, pues por eso lo hacen más polares en comparación a los halogénuros de alquilo y los éteres. Ujú. ¿Qué más podemos ver? Los puntos de ebullición, no sé si más adelante tengo algo. Vamos a comparar, por ejemplo, los alcanos. Ya sabemos que son nada polares, pero en comparaciones vamos a ver el punto de ebullición. Pero por ejemplo, cetonas y aldehídos, pues las cetonas y aldehídos presentan mayor punto de ebullición que los alcanos o los éteres, debido a que son más polares. Pero obviamente los alcoholes son más polares todavía que las cetonas y aldehídos. ¿Y por qué? Porque recuerden que los cetonas y aldehídos pueden simplemente ser en fuerzas intermoleculares aceptores de puentes de hidrógeno o, o qué más. Ah, también, ¿por qué los alcoholes presentan puntos de ebullición más altos que las cetonas y aldehídos? Pues hay que recordar las fuerzas intermoleculares. ¿Cuáles eran? Las de dipolo, 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 dipolo inducido y las de puente de hidrógeno. Sí, recuerdan que las fuerzas intermoleculares son esas fuerzas que mantienen unidas a las moléculas. Repito, son esas fuerzas que mantienen unidas a las moléculas. Las fuerzas más fuertes, las de mayor magnitud en fuerza, pues son las de puente de hidrógeno. Por eso los alcoholes ujú, presentan, presentan puentes de hidrógeno, por eso son mm, presentan más fuerzas intermoleculares entre ellas que las cetonas y aldehídos. Por eso los alcoholes presentan puntos de ebullición más altos. ¿Qué más podemos ver? Como por ejemplo en esta diapositiva. En esta parte, perdón, también que las moléculas son polares, por lo tanto van a ser ligeramente solubles en agua. ¿Y por qué van a ser ligeramente solubles en agua? Porque el oxígeno, recuerden que va a ser aceptor de puentes de hidrógeno. El oxígeno es aceptor de puente de hidrógeno. ¿Ok? También, ¿qué más podemos saber de aquí? Ah, que las cetonas y aldehídos, ¿cuál va a ser la fuerza intermolecular que las gobierna? Pues va a ser la de dipolo-dipolo. ¿Ok? Que es más fuerte que la de dipolo inducido, que es una fuerza, que son tipos de fuerzas de Van der Waals. Y eso ya lo saben. Lean, lean y lean. Aquí es una forma de ver si, si hacemos el modelamiento 3D de cómo es que el oxígeno del carbonilo puede ser aceptor de dos puentes de hidrógeno, por ejemplo el agua. Por eso les digo que son solubles en agua, por esa capacidad de ser aceptoras de puentes de hidrógeno estos carbonilos. Aquí lo podemos ver también. También son solubles en alcoholes. Las cetonas y aldehídos son solubles en alcoholes debido a que tienen esa bicapacidad de aceptar puentes de hidrógeno. Obviamente no son donadores, pero sí son aceptores de puentes de hidrógeno. Ok, punto de ebullición, ya lo vimos, ok. Ujú. El metanol pues, tiene puntos de ebullición más grandes que por ejemplo el metanal. Fíjense tan solo, vamos a comparar metanol y metanal. Es el mismo, simplemente que uno es un alcohol y es un aldehído. Y fíjense la diferencia, el hecho de que gracias a que el alcohol pueda presentar esas fuerzas intermoleculares de puente de hidrógeno y el aldehído, ¿no?
es lo que hace que sea más fuerte una entre otras. Fíjense, 64 grados del metanol y tan solo el punto de ebullición del metanol es a menos 21 grados. Entonces ven esa diferencia, ¿ok? Entonces, ¿qué podemos decir? Que los alcoholes tienen puntos de ebullición más altos que las cetonas y aldehídos, eso ya lo hemos visto. Entonces quiero retomar, y eso será repetitivo durante varias clases, ¿ok? No me interesa si lo repito mucho, al final de cuentas se lo van a tener que aprender. Entonces, como sabemos, el carbonilo es deficiente en electrones. Ya estamos hablando de carbonilo, de cetonas y aldehídos. Ahorita es lo que me interesa, ¿vale? No de ésteres, ácidos carboxílicos. No estamos hablando de cetonas y aldehídos, ¿no? Entonces, vamos a ver RCOR. Ya saben, este R puede ser hidrógeno o un carbono, ¿sale? Entonces, el oxígeno le jala densidad electrónica, porque es más electronegativo el oxígeno que el carbono. Se genera un dipolo, esto ya lo sabemos. Y el carbono tiene deficiencia en densidad electrónica. Entonces el carbono dice, mamá, tengo libre mi centro y puedo permitir que cualquiera me done un par de electrones. ¿Quiénes son aquellos que donan un par de electrones? Pues los nucleófilos. Entonces, todos estos, los carbonilos de cetonas y aldehídos van a actuar como electrófilos. Obviamente el carbono del carbonilo tiene una carga parcial positiva. Debido a ese dipolo que se forma. Y asimismo podemos ver su estructura de resonancia. ¿Vale? Uno de sus híbridos de resonancia es este. Está positivo aquí y negativo acá. A mí me interesa. Entonces, cualquier nucleófilo le va a dar su llegue aquí, a este carbono. Y siempre que el nucleófilo ataque al carbonilo, se va a romper uno de los dobles enlaces. Más bien, un doble enlace. Pues cualquiera de los dos se rompe y la carga pasa para el oxígeno. ¿Ok? Entonces, voy a repetir, que si no quiero horrores, porque es lo que hacen a veces. No errores, son horrores. Ok. Tengo mi carbonilo de aldehído cetona, lo repito, por eso ya, aparte ya no les tiene que quedar, ya no tiene que tener problemas. Entonces le voy a meter un nucleófilo. Ese par de electrones ataca el carbono y se rompe un doble enlace. Y siempre voy a generar como producto, bueno, como primer producto, porque vamos a ver más adelante, que la química va a variar dependiendo si yo tengo un nucleófilo con carga neta negativa, ajá, o un nucleófilo con carga, neutro. Nucleófilos con carga neta negativa, pues es un ion hidróxido, por ejemplo, ¿no? Un carbanión. Nucleófilo con carga neutra, perdón, pues una amina primaria, por ejemplo, ¿sale? Pero ahorita, todo eso lo vamos a ver todo. Entonces, ahorita, independientemente del nucleófilo que tenga, ya sea fuerte o débil, fuerte porque tiene una carga formal negativa o débil porque es neutro, siempre va a generar un oxígeno con carga negativa. Aquí tenemos su R y el nucleófilo. Siempre va a suceder esto. Ajá. Y dependiendo de la naturaleza del nucleófilo, porque vamos a ver todo tipo de nucleófilos, ajá, vamos a ver cómo se lleva a cabo los mecanismos de reacción cuando yo tengo un nucleófilo con carga negativa y cómo se llevan a cabo los mecanismos de reacción cuando tengo un nucleófilo con neutro, perdón, neutro. Entonces ahorita me voy a centrar es en este, nucleófilo con carga negativa. ¿Sale? Me voy a centrar nucleófilos con carga negativa. Ajá, nucleófilos con carga neta negativa. Como este hidrógeno, acuérdense, un hidrógeno con 2 electrones es un hidruro. Vimos cómo se llama estos.
Acetiluros, ya saben cómo formar acetiluros. O estos carbaniones. Vamos a ver más adelante qué tipo de carbaniones. R, R, R. Entonces, esta clase me voy a dedicar a esto. A este tipo de química. Con hidruros, con acetiluros y con estos carbaniones que va a estar bastante interesante. Es una química bastante hermosa. ¿Sale? Y entonces siempre va a ser así. El nucleófilo lo teníamos en verde. Por eso les digo, comprendan, comprendan. Lo único que le voy a dar es estar dando esa identidad al R. Y aún así no sé por qué la gente se bloquea. Es increíble que se bloqueen. Por eso les digo, los que entienden la clase, los que pasan ya conmigo así bien, ya prácticamente ya lo hicieron. Oye, porque ya están del otro lado, ya prácticamente tienen su título ahí de QFBs, ¿sale? Porque ya están pensando bien. Entonces el nucleófilo ataca al carbono. Si me dicen, oye, profe, pero es que ¿por qué siempre encierras estos electrones? Lo hago ya porque a mí se me antoja, no sé por qué, ya lo hago por default. Pueden encerrarlo, no lo pueden encerrar, pero tienen que poner la flechita. Eso sí, la flechita ataca al carbono y romper uno. Si en el examen no me ponen este movimiento, se los voy a poner mal, todo. Así que háganlo bien. El nucleófilo ataca y se dice, así se va a hablar de esta manera. Escúchenme muy bien, así se va a hablar. El nucleófilo ataca al carbono del carbonilo. O el nucleófilo se adiciona al carbono del carbonilo. Se deslocaliza. Se deslocaliza la carga, ajá, formando este intermediario. Con carga negativa. Este intermediario es un oxígeno con carga negativa, es un alcóxido. Este alcóxido, como segundo paso, siempre y cuando yo esté utilizando nucleófilos con carga negativa, ojo y apréndanselo para que no me digan, es que pero si no me enseñó, no, ni madres, escuchen bien. Entonces, este alcóxido con carga negativa, le puedo poner ya sea protoncitos, nada que ver con este hidruro, y si se les hace difícil, ya dense de baja, porque una cosa es un protón y otra cosa es un hidruro. Un protoncito o agua, acuérdense, agua o ácido diluido, acuérdense que casi le llaman así ion hidronio, una fuente de protón. Ajá, cualquiera de estos. ¿Qué es lo que sucede? El alcohóxido abstrae el protón. Ajá. Y voy a formar ¿qué tipo? Un alcohol. Voy a formar un alcoholite. Voy a formar siempre un alcohol y nucleófilo. Entonces, el producto de las adiciones nucleofílicas utilizando nucleófilos con carga formal negativa, voy a tener siempre como producto un alcohol. Siempre como segundo paso es la protonación del alcóxido. Recuerden, como segundo paso es la protonación del ion alcóxido. Ion. Si no me ponen la carga negativa, todos también están mal. ¿Cómo se protona? Pues ya dependiendo de las condiciones de reacción. Yo les puedo poner protones, yo les puedo poner agua o agua más protón para formar el ion hidronio. Pero al final de cuentas se protona. Y voy a formar un alcoholito. ¿Sale? Entonces vamos a ver uno por uno con la química de los hidruros, de los acetiluros y de estos carbaniones. Que es lo que nos vamos a divertir. ¿Sale? Entonces vamos a la primera reacción porque les digo, eso complementa la química de los alcoholes. Adición de acetiluros a compuestos carbonílicos. Pues el acetiluro ya sabemos, ya hemos visto trabajar, ya hemos trabajado el acetiluro. Si no recuerdan, les digo, están muy mal, porque eso ya lo hemos visto, cómo preparar acetiluros. Recuerden la orgánica 1. Y además tienen mis clases, no inventen, o sea, no. Entonces el acetiluro, este carbono, el par de electrones, siga la flechita, ataca al carbono, se adiciona o ataca al carbono del carbonilo de cetonoaldehído, se deslocaliza, se forma el alcohóxido y se protona.
Entonces, ya nada más pongan así que se protona y forma un alcohol acetilénico. ¡Punto! ¿Cómo se forman rápidamente los alquinos terminales? Pues eso ya lo vimos desde la orgánica 1, donde un amiduro de sodio reacciona con un alquino terminal para formar su base conjugada, que es un acetiluro de sodio. Este tipo de reacciones, acuérdense que se llama reacciones ácido-base de Bronsted, punto, ya. Ajá. Y estos acetiluros son muy buenos nucleófilos, muy buenos nucleófilos. Ajá. Y esto lo vimos para cuando estuvimos haciendo la SN2. Remember, only that, remember esa parte. ¿Sale? Y ahora en su herramienta, en su toolbox, herramienta de síntesis, su cajita de síntesis, ya tienen otra reacción que son adiciones nucleofílicas. Punto. Ajá. ¿Y por qué puse esta? Oh, la neta, no recuerdo. Ah, ya me voy acordando. ¿Por qué puse eso? Pues simplemente que se requiere para desprotonar un alquino, y eso también lo vimos, pues un amiduro. Un amiduro de sodio. ¿Ok? Así de simple y así de sencillo. ¿Ok? Y sigo sin acordarme por qué puse esto. La verdad no me acuerdo. Nada más era para recordar los pKs. Ok, la neta no sé por qué lo puse. Yo creo que era por esto, porque aquí se forma el amoníaco que va a andar entre pK de 35 a 40. Acá pues nada más para recordar los alcoholes, acuérdense 15, 18, pero sigo sin acordarme por qué puse esta diapositiva. ¿Vale? Sigamos. Para mí lo importante es esto, es la química, es el mecanismo de reacción. Esta parte ya lo vimos en la química orgánica 1, esta parte ya lo vimos en la química orgánica 1 y ahora estamos viendo esto. ¿Vale? Y bueno, ¿cómo formar este producto? Igual como les digo, como primera etapa, el amiduro de sodio para formar el ion acetiluro. Perfecto. Segunda etapa, acuérdense, segunda etapa, el aldehído, el aldehído. Pero aquí acuérdense que si no protón, o sea, yo les debo poner una tercera parte, el protón, ya sea del ion hidronio, un agua, protoncito, ahora sí, para formar mi alcohol. Si yo no indico jamás que se forma en tercera etapa el ion hidronio, digo, le cargo el ion hidronio o protones, me voy a quedar siempre con el alcóxido. El alcóxido siempre se debe de protonar, ¿estamos de acuerdo? Simplemente así van para que ya vayan viendo y vayanse, ¿cómo se dice? Familiarizando con esta terminología sintética. Sale, ya vimos ahora el primer nucleófilo que era el acetiluro, ahora nos vamos por el segundo que es el hidruro. Este hidruro me encanta, esta es la estructura química y eso ya lo saben. El hydride y el hidruro, ¿sale? Hidrógeno con carga negativa porque tiene un electrón de más. Ok. Hay varias fuentes de hidruro. Obviamente yo no puedo ir a la farmacia y comprar un hidruro solito, no. Necesito, obviamente, ya saben que acompañado con un cation, porque el hidruro tiene una carga negativa, un anión. Entonces, generalmente los compramos como sales. La primera fuente de hidruro. Ay, eso qué bueno que me voy acordando. A ver, y tatúenselo porque no lo pienso repetir más adelante. Hemos visto hasta ahora la síntesis de Williamson, acuérdense, hidruro de sodio. Sí, qué bueno, porque van a decir, esto va a servir. Hidruro de potasio y hidruro de litio. Esos son los hidruros más comunes. Pues resulta que cuando yo utilizo hidruro de sodio, hidruro de potasio e hidruro de sodio, de litio, perdón, que esta es su estructura básica. El otro, pues es obviamente, como les digo, su catión, ion sodio, ion potasio, ion litio. Resulta que estos solamente van a actuar como bases de Bronsted. Ya sabemos que las bases de Bronsted son reacciones ácido-base. Ajá. Transferencia de protones. Son reacciones en donde involucran transferencia de protones. Ácidos, bases de Bronsted, pura reacción de transferencia de protones. Nada de ataques ni nada. Pura atracción de protones. La base de Bronsted abstrae es el aceptor de protones. ¿Sale? Entonces, el hidruro de sodio, el hidruro de potasio y el hidruro de litio solamente van a actuar como bases, muy buenas bases de Bronsted. Nada más. Entonces, su pregunta va a estar siendo, entonces, ¿qué demonios puedo utilizar yo para que ese hidruro se me comporte no como una base de Bronsted,
sino se me comporte como un nucleófilo. Un nucleófilo que le dé su llegue al carbonilo, que le ataque al carbonilo. Pues ahí está. Pues muy fácil. Vamos a verlos. Esto ya saben, ¿eh? Base de bronce, todo este desmadre. Entonces, tenemos el primero, el borohidruros de sodio. NaBH4, este es el borohidruro de sodio. Ajá. El hecho de que el hidrógeno esté unido al boro, ajá, por esa diferencia de electronegatividad, va a hacer que este hidruro, actúe como buen nucleófilo. Ahora sí, nucleófilo, ¿eh? Por eso a estas alturas no me preocupo decir nucleófilo base de bronce, porque ya lo deben de saber. Entonces, esta fuente de hidruro, ujú, es el que me va a servir para atacar al carbono del carbonil. Obviamente el borohidruro de sodio pues se utiliza como condiciones de reacción, pues el etanol, metanol o hasta agüita. Ujú. Y dentro de las mismas condiciones hay protones en el medio y se forma el alcohol. ¿Ok? Entonces, esta es una de las formas de utilizar borohidruro de sodio. Ujú. Actúa como fuente de hidruro. Ujú. Y ya el mismo disolvente, el etanol, metanol o agua, actúa ahí como fuentes de protones porque acuérdense como segundo paso se debe de protonar el alcohóxido. Primer ataque, el hidrógeno, el hidruro, se adiciona al carbono del carbonilo de aldehído o cetona y ocurre la transferencia de protón. Ajá, acuérdense, el primer paso son reacciones de adición de ataques nucleofílicos y el segundo paso de protonación del alcohóxido al alcohol es una reacción de transferencia de protón, una reacción ácido-base de Bronsted. Y es muy simple, simplemente seguir la receta. Tratar de entenderlo. ¿Qué más ejemplos si no les queda claro? El hidruro ataca al carbonilo, se deslocaliza, ajá, se deslocaliza, ataca, se deslocaliza, forma el alcohóxido. Segundo paso, aquí, se protona. Espérenme que ya llegó mi vecina, como siempre, a pedirme taza de café. Listo, ya estamos donde demonios me quedé. Ah, sí, entonces les digo, el alcohóxido se protona para formar el alcohol, ¿no? Una reacción ácido-base de Bronsted. Esto sí lo pueden hacer. ¿Cómo se le llama? Este tipo de reacciones. Continuemos. Ok, algo muy importante y eso, ay, por eso me encanta esta clase, ¿ok? Es, si se fijan, cuando el hidruro, en este caso proveniente del borohidruro de sodio, pero al final de cuentas es un hidruro. Ajá. Ataca aquí. Pues voy a formar un centro estereogénico, ¿sale? Eso ya lo vimos cuando estuvimos viendo estereoquímica. Si no recuerdan, van para atrás también, a la orgánica 1, porque ya voy a preguntar de esa parte en este examen. Estereoquímica. Entonces se forma un centro estereogénico. Acuérdense, un carbono con 4 sustituyentes diferentes es un carbono quiral. Ajá, o centro estereogénico. Y acuérdense que pueden formar un enantiómero. Uno con una configuración R o una configuración S. Ajá, pero como no tengo ahí, y como lo estuvimos viendo ese día que estuvimos viendo estereoquímica, pues se va a formar una mezcla a ver, por ejemplo, ¿qué sería? Aquí el hidrógeno está hacia atrás. Sería 1, 2, 3. Este sería S y este es R. Entonces la mezcla de S más R da una mezcla racémica, acuérdense, una mezcla racémica. Ajá. Entonces una de las desventajas de estas reacciones que como forma un carbono quiral, un centro estereogénico, voy a formar una mezcla de enantiómeros. 50% del R y 50% del S, que son descriptores, acuérdense, R y S son descriptores estereoquímicos que me sirve para poder identificar un enantiómero. Ajá. La configuración de un enantiómero, si es R o es S. Configuración. ¿Ok? ¿Y por qué me da 50%? Porque acuérdense que el carbonilo tiene hibridación sp2. Es un trigonal plano, es plano. Entonces va a tener la posibilidad imagínense, la pantalla por atrás le va a dar para formar un producto y si yo ataco aquí por delante de ustedes, les va a dar el otro producto. A este centro
cuando nosotros formamos de algo aquiral, porque este es un centro aquiral, ajá, no es un centro quiral, es un centro aquiral, de algo aquiral a algo quiral, se le conoce como un centro proquiral. Entonces los carbonilos son proquirales porque tienden a formar un enantiómero. Bueno, en este caso, como yo no tengo algo que me dirija la estereoquímica, ajá, que me favorezca uno u otro, no tengo un ambiente quiral, pues siempre voy a tener una mezcla 50% del R, 50% del S. Todo eso que les acabo de mencionar lo vimos en la parte de estereoquímica. Si no lo recuerdan, váyanse para allá. ¿Vale? Entonces, como les digo, ¿por qué da 50% de uno, 50% del otro? Porque el carbonilo, al ser sp2, pues puede atacar trigonal plano, puede atacar por este lado o por este lado, ¿sale? Para que les quede claro también esta parte de la estereoquímica que les digo es bastante interesante. Y aquí nada más entre paréntesis, porque no les voy a preguntar este tipo ya con reacciones, ya con estereoquímica, ¿sale? En donde yo puedo favorecer o uno u otro, aquí ya es entre paréntesis, ¿eh? ¿Cómo puedo favorecer uno u otro? Pues lo que nosotros hacemos es meter grupos funcionales que reaccionen con el carbonilo, ajá, de tal forma que, por ejemplo, me tapen una cara, me tapen una parte, ¿sí? Porque este lado es una cara y este lado que desde esta aquí es otra cara, ¿sale? Entonces yo como químico orgánico puedo ser capaz de ver la manera de tapar una sola cara mediante la interacción de algo, ajá, se le llama catalizadores, organocatalizadores, perdón, en el cual yo tapo una cara y evito que me ataque el nucleófilo por este lado, sino por el otro lado, y así favorezco solamente la formación de un solo enantiómero, o R o S. ¿Sale? A esta química nosotros le llamamos síntesis estereoselectiva. Ujú. Entonces hay mucha química, ahí ya está muy bien reportado, toda la parte de cómo tapar o este lado para que ataque aquí, o este lado para que ataque acá. Entonces, al tapar una cara, pues yo puedo tener, ahora sí, un exceso en antioméricos o de este producto o de este producto. Ujú. Y eso es lo que le llamamos síntesis estereoselectiva, enantioselectiva, perdón, síntesis estereoselectiva o enantioselectiva. Ujú. Y lo general es estereoselectiva y ya más específico es enantioselectivo. ¿Sale? Entonces ya les queda un poquito más claro cómo es esto, pero bueno, eso que les acabo de decir de la síntesis enantioselectiva, estereoselectiva, no voy a preguntar nada de eso, ¿sale? Pero sí necesitan entenderlo, para que luego no me digan, hasta el profe no me enseñó ni madres, nah, ¿cómo chingados no? Ahí está, se los comenté y punto, ¿vale? Vamos a continuar. Y bueno, pues aquí simplemente son ejemplos. El borhidruro, recuerden, el borhidruro reduce aldehídos. Ajá. Si parto de un aldehído, puedo tener un alcohol primario. Recuérdenlo, eso es muy importante porque ahora el nivel de complejidad de los ejercicios van a ser un poquito más difíciles, por así decirlo. ¿Sale? Nos vamos a divertir más. Entonces, apréndanlo. Entonces ya vimos una forma de preparar alcoholes primarios a partir de un aldehído. Ujú. Borhidruro de sodio. Utilizando etanol como disolvente sal. Y si yo quiero preparar un alcohol secundario, pues puedo partir de una acetona. Igual borhidruro ya formo mi alcohol secundario. Entonces, ojo, ojo. Aldehído me va a dar alcoholes primarios. Ajá. Y, y cetonas me va a dar alcoholes secundarios. Ojo, el borhidruro de sodio es selectivo. De hecho, el borhidruro de sodio es selectivo a un solo grupo funcional. Cuando el borhidruro de sodio es selectivo a un solo grupo funcional, se le llama síntesis quimioselectiva. Quimioselectiva cuando solamente reacciona con un grupo funcional. Y a esto entonces sabemos que, por ejemplo, aquí tenemos esta molécula en el cual aquí tengo una acetona y aquí tengo un ¿qué, jóvenes? Ajá, perfecto, un éster. Entonces, pero aquí al final de cuentas aquí tengo un pinche carbonilo y otro pinche carbonilo por acá. Obviamente este es un carbonilo de cetona y aldehído, un carbonilo tipo 2. Y este es un carbonilo del tipo 1. Pues el borhidruro de sodio nada más le va a encantar al tipo 2, o sea, cetonas y aldehídos. El borhidruro de sodio nada más le va a dar su llegue a cetonas o aldehídos, ¿sale? Entonces, ojo, porque aquí ya voy a jugar con ustedes en el examen. Borhidruro de sodio, les pongo varios grupos funcionales.
Solamente va a reaccionar el borhidruro de sodio con cetona o aldehídos. Punto. ¿Vale? Y como les digo, el borhidruro de sodio es quimioselectivo a cetonas y aldehídos, pero al final de cuentas sigue siendo una fuente de hidruro. Ajá. Ah, también, ¿cómo se llama ese tipo de reacciones? Reducción. El pasar de una acetona, un aldehído, a un alcohol, se llama, acuérdense, reducciones. Lo que estamos haciendo son reacciones de reducción, cetona o aldehído a un alcohol. ¿Ok? Y esa parte ya se los expliqué. O bueno, el burhidruro de sodio es un hidruro muy suave, ajá, no es tan fuerte. Y tenemos otro el que yo le llamo el todas mías. Ese sí, ese reduce a todo lo que se le ponga, ¿vale? Carbonilo que se le pase, carbonilo que le da su llegue. A ese, todas mías, le llamo el hidruro de litio y aluminio. El hidruro de litio y aluminio, acá está su estructura, aquí está. ¿Mm? Ese reduce todo carbonilo que se vea. ¿Ok? Pero también nos puede servir para reducir cetonas o aldehídos alcoholes. Ujú. Pero ojo con esto. Entonces yo puedo utilizar primero, tengo este aldehído, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, leptanal. Primer paso, hidruro de litio de aluminio. Segundo paso, agua. Y formo mi heptanol. Al-ol. ¿Sale? Entonces exactamente la misma química. Primero el hidruro reacciona, ataque nucleofílico y después transferencia de protón donde el alcohóxido se protona. Ojo, siempre tienen que estar separados en la flecha de síntesis. Ojo, en la flecha, recuerden. ¿Sale? ¿Y por qué les digo todo eso? Porque a veces me ponen, si ustedes me lo ponen así, entonces lo que me están diciendo es que entonces aquí el hidruro de litio pues va a reaccionar con agua y no. Ojo, en el laboratorio yo le pongo agua o ácido, el hidruro de litio es pum, kabum, explosión. ¿Sale? Entonces debemos por eso siempre separar primera etapa en la flecha de reacción, ojo. Hidruros de litio y aluminio, ya sabemos que va a ocurrir la reducción, va a formar el alcohóxido. Segunda etapa, agüita o agua diluida, agua protonada, sí, pues agua protonada es el ion hidronio, alcohol, ¿vale? Ojo ahí, ojo. Entonces, como les digo, el hidruro de litio y aluminio es el todas mías. Regresamos a esta misma molécula que vimos hace rato con el hidruro de sodio. Entonces, el hidruro de litio y aluminio me reduce tanto al alcohol. Ujú. Y vamos a ver más adelante, pero ahorita no lo voy a ver aquí, que cuando el hidruro de litio y aluminio me reacciona con un éster, pues me voy a formar un alcohol primario. Pero bueno, eso no lo voy a ver ahorita, ¿eh? Pero si se fijan, el hidruro de litio y aluminio, ahora sí, aquí tuvo la capacidad de reducirme tanto al éster como al carbonilo. Ujú. Entonces, por hidruro de sodio reacciona con aldehído y cetona. Pero el hidruro de litio y aluminio, pues me reacciona tanto los ésteres, los ácidos carboxílicos, todo eso. ¿Vale? Por eso les digo el todas mías de las reducciones. Y bueno, nada más para tener, ya que estamos viendo reducciones, pues así está. O sea, si yo el borhidruro de sodio, o sea, el aldehído me va a dar alcohol primario, una acetona, un alcohol secundario. Ajá. Con alqueno, pues no le va a hacer ni madres, ni nada. Un carboxilato no va a haber reacción. Un éster no va a haber reacción. El hidruro de litio aluminio sí va a reaccionar. Este sí va a reaccionar. El hidruro de litio no le hace ni más al alqueno. Ajá. A un ácido carboxílico, un carboxilato sí, también va a formar alcoholes primarios. Los ésteres me va a formar alcoholes primarios. Pero esta parte no se preocupen ahorita en ver este tipo de reacciones con la química del carbonilo del tipo 1. Ajá, cuando hablemos derivados de ácidos carboxílicos. Eso ya lo vamos a ver en el cuarto parcial. Ahorita nada más me interesa esto. Esto. ¿Vale? Vamos bien, vamos bien, vamos bien. A ver, para no ser más pesadas estas diapositivas, vamos a ver estas dos últimas. ¿Ok? Ya para mandarles mejor la siguiente clase. Vamos a ver los compuestos organometálicos. Y es algo muy interesante.
¿Sale? Se los voy a tratar de explicar de la manera más simple. De entrada, ¿qué son los compuestos organometálicos? Tienen enlaces covalentes entre átomos de carbono y átomos metálicos. ¿Como quiénes? O sea, va a haber un enlace covalente entre un carbono metal, carbono M, donde M pues, puede ser litio, sodio, potasio, magnesio, aluminio, por ejemplo. Son los que vamos a ver. ¿Ok? Pero puede haber otros metales, con cobre, ¿sale? Como por ejemplo, pero con metales. Y la diferencia de electronegatividad no es alta, no es, sí es un poquito alta, ¿ok? Y aquí va a estar interesante porque el enlace carbono-metal, el carbono va a ser más electronegativo que estos metales, carbono-litio. Carbono-litio vamos a estar hablando de un organolitios. Carbonos magnesios vamos a estar hablando de griñares. Al final de cuentas, ese enlace covalente carbono-metal, siendo estos metales como litio, sodio, potasio, magnesio, aluminio, ahora va a hacer que el carbono sea más electronegativo. ¿Y qué me indica que el carbono sea más electronegativo? Ujú. O se las volteo. Esos metales son más electropositivos que el carbono. ¿Qué quiere decir? Que el enlace carbono-metal está polarizado con una carga parcial positiva sobre el metal y una carga parcial negativa sobre el carbono. O sea, el carbono es más no, electronegativo o el metal es más electropositivo. ¿Qué quiere decir? Polariza el enlace. O sea, hay una diferencia que polariza. Al polarizar, cuando yo hablo de que polariza un enlace es que genera una diferencia de electronegatividad, o sea, que genera un dipolo. Y acuérdense que un dipolo, uno va a tener un delta negativo y un delta positivo. Ay, güey. No mames, ya le iba a cagar. El dipolo, la punta de la flecha es el delta negativo y acá, y el inicio de la flecha es el delta positivo. Esta es la parte donde hay baja densidad electrónica y rica densidad electrónica. Por lo tanto, el carbono metal de mi compuesto organometálico quiere decir que el metal, el carbono, al ser más electronegativo aquí, entonces la densidad electrónica se dirige hacia el carbono. Entonces el carbono va a ser rico en densidad electrónica. ¿Sale? Y el metal, pues, delta positivo. ¿Sale? Y aquí podemos ver carbono litio, carbono, en este caso, o carbono magnesio, carbonos negativos, carbonos deltas negativos. ¿Y qué implicación va a tener que ahora, si yo tengo un organometal en donde tengo mi enlace carbono-metal, donde mi carbono es más electronegativo, ¿qué significa eso, jóvenes? Pues que el carbono va a actuar, al tener riqueza densidad electrónica, va a actuar como un buen nucleófilo. ¿Y qué electrófilos estamos viendo ahorita? Las cetonas y aldehídos, obviamente. ¿Vale? Entonces, esta es la parte que vamos a estar viendo. Vamos a ver la segunda diapo. Y aquí está, o sea, hay una gran variedad de metales. O sea, esta es de hecho, hay hasta posgrados, hay grupos de investigaciones, en serio, hay grupos de investigaciones a nivel alrededor de todo el mundo, donde nada más se dedican a la química del carbono paladio, a la química del carbono rutenio, a la química del carbono cadmio, a la química del carbono cobre, carbono litio, carbono zinc. Es muy bonito esa parte. Ustedes como COFEBE no lo van a llevar. ¿Sí? Eso se le llama química organometálica. Organometálica porque organo, ahí se refiere el carbono unido a un metal. Y siempre el carbono va a ser más electronegativo que esos metales, dando una reactividad, una química bastante especial a ese carbono, pero dependiendo de cómo esté unido a esos metales. ¿Sale? Eso se llama química organometálica. ¿Ok? Pero es algo que no van a ver ustedes. De hecho, nosotros los químicos llevamos la parte de química inorgánica, después llevamos una química organometálica bastante bonito. Y en posgrado ya se ve un poquito más pesado este tipo de química.
Pero es al final de cuentas es bastante interesante y nosotros, yo les voy a enseñar porque tenemos que ver, es este, carbono magnesio. Ajá. ¿Qué hay de este carbono magnesio? ¿Sale? Y en otras diapositivas, en nuestros clases, vamos a ver carbono litio, que son los organolitiados, carbono copre, que son los organocúpricos, los compuestos organocuprosos. ¿Sale? Pero ahorita nos vamos a enfocar en este enlace, carbono magnesio. ¿Vale? Y eso va a indicar que el carbono, al tener la delta negativo aquí, va a actuar como un buen nucleófilo. Y mis electrófilos va a ser el carbono del carbonilo de cetonas o aldehídos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para no ser más pesada, esta más pesada en megas, esta diapositiva, hasta aquí le paro. Entonces, la clase 2 vamos a comenzar con las reacciones de Grignard. ¿Quién es este científico importante que revolucionó la química? Vamos a verlo en el próximo videoprograma.